¿Qué tal, mis estimados? Dios me los bendiga en esta hora. Dios, el creador de cielos y tierra, tiene un mensaje especial. Y he recibido un impulso de nuestro Dios para compartir un tema acerca de un llamado de alerta, un llamado profético a mi sociedad, a mi país, a mi departamento, mi municipio, aquí en Colombia. Y esa palabra lo hago en el nombre del Señor. He orado y clamo a mi Dios Todopoderoso por la convivencia pacífica en nuestro país. Quiero decirles que el llamado profético, la visión del profeta de Dios, el profeta es un portador de Dios. Es el que recibe mensajes de Dios para transmitirlos al pueblo acerca de las situaciones que se viven, acerca de situaciones difíciles y soluciones divinas para los problemas humanos. Y quiero decirles esto de manera especial, desde tiempos antiguos. Vamos a comenzar 2000 años antes de Jesucristo. Existió un patriarca que se llamó Abraham, el padre de Israel, de las tribus de Israel, el pueblo de Israel, que desde entonces ha existido. Es decir, comenzó y hasta hoy son 4000 años de existencia. Y ese Dios, ese patriarca, ese Dios que levantó a este patriarca, también fue profeta. Y él tuvo que llevar mensaje, nos dejó mensaje de vivencia. Y por eso de él se dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Amigos, señoras y señores, este es un llamado, porque este hombre, siendo patriarca, trajo una voz de Dios, pero siglos después, en el aproximadamente 1300, en el siglo XIV antes de Cristo, existió otro hombre que levantó Dios y se llamó Moisés, un libertador, pero este fue legislador, legislador, el que trajo la ley, el Pentateuco, la ley de Moisés que se llama, pero a la vez fue llamado profeta, porque anunciaba al pueblo y traía el mensaje de parte de Dios al pueblo. Organizó el pueblo como tal, lo llevó hasta el lindero de la tierra prometida y su delegado Josué, el que entró a tomar posesión de la tierra. Un siglo más o menos después, unos años después de Josué, de Moisés, levanta Dios otro hombre en el tiempo que se llamó de los jueces, un hombre que se llamó Samuel. Este fue un juez de Israel, terminó el periodo de los jueces, un poco más de 220 años, y él llega a ser profeta también de Dios, para traer el mensaje de Dios al pueblo, para orientar al pueblo. Ellos trabajaron para orientar espiritual, moralmente, y legislando también y organizando a un pueblo desde el punto de vista de la dirección divina. Tenemos ahí 3 épocas con 3 personajes. Unos años después, a través del mismo profeta Samuel se levanta otro personaje que se llamó David. Este llegó a ser rey de Israel, el rey ejemplo, pero como rey también dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que también fue profeta de Dios.
porque David, a la vez que gobernó como rey al pueblo, le trajo el mensaje de Dios al pueblo. A la vez fue salmista, cantor y profeta de Dios. A partir del siglo VIII se levanta otra escuela de profetas y entre ellos están, por ejemplo, Oseas. Y Oseas se levanta para traer un mensaje, un llamado de Dios al pueblo. El profeta era ese hombre. De ahí en adelante, 1000 años para acá, los profetas no llegan a ser ni patriarcas, ni legisladores, ni jueces, ni reyes, sino sencillamente profetas, hombres que Dios levantó, e inclusive algunas mujeres, porque Dios usa hombres y mujeres para traer el mensaje pertinente a la época, a la situación, la denuncia, el anuncio y también el llamado de Dios al pueblo. Oseas se levanta y tenemos acá que Oseas se levanta en una época cuando el pueblo se descarría terriblemente. Por ejemplo, en el capítulo 4, hace un llamado, la controversia que hay entre Dios y su pueblo por el descarrío tan terrible, horrible, dice acá, del pueblo. Entonces el pueblo es el que padece y sufre. Voy a mencionar rápidamente esta situación acá. ¿Qué dice este profeta? Dice en el capítulo 4, Dios entonces tiene controversia con su pueblo porque la verdad se alejó de ellos. No hay misericordia. Y lo más grave, no hay conocimiento, versículo 2, de Dios. No hay conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que hay entonces? Como esas tres cosas hacen falta, entonces hay perjurio. Perjurio es jurar en falso, hacer juramentos en falso, hacer juramentos en daño del otro. Y eso va a los dirigentes políticos y todo eso, y de eso quiero hacer un llamado. Pero viene, además del perjurio, dice, viene el robo y viene el homicidio. Perjurio, robo y homicidio. Y además de eso, entonces del robo, dice el homicidio, un homicidio sucede a otro homicidio. Viene la destrucción. Se aleja el pueblo. Dios quiere curarlo, versículo 5 en adelante. Dios quiere sanarlo y Dios quiere curar al pueblo, pero Dios hace un llamamiento al pueblo. Y luego, en el versículo 6 del capítulo 4, entonces hay una conclusión. ¿Por qué? Dice, el pueblo es destruido por toda esa lista de pecado, y luego dice, mi pueblo anda en fornicación, en adulterio. Las hijas de mi pueblo, ellos han adulterado, ellas se han pervertido sexualmente, en lo moral, en lo espiritual y en lo físico. Entonces la degradación y el llamado que hacemos es porque la voz profética es para hacer ese llamado, esa denuncia de la degradación en que está el pueblo. Anunció, dice, hay un anuncio de juicio, mi pueblo es destruido porque le faltó el conocimiento de la verdad, de la misericordia, la justicia y sobre todas esas cosas, el conocimiento de Dios. Han dejado, dice el profeta, tropieza el profeta, tropieza el sacerdote, los dirigentes religiosos tropezaron también, se desviaron, pero es más tremendo, el versículo termina diciendo, abandonaron la ley de su Dios, se alejaron de la ley de su Dios, de la palabra de Dios, de los estatutos de Dios,
de los reglamentos de Dios, leyes, estatutos, preceptos, mandamientos de Dios son abandonados. Y por eso mi pueblo es destruido. Entonces es el mensaje de un profeta del siglo VIII. En el siglo VII se levanta Isaías. A finales del siglo VII, Isaías comienza su libro diciendo: escuchen cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Principio allí de la rebelión contra Dios. La iniquidad, dice el profeta Oseas, está sembrada en el corazón. Sus maldades están en sus corazones. En el siglo V se levanta el profeta Daniel, pero en el siglo I viene nuestro Señor Jesucristo predicando el evangelio del reino de Dios. Y en San Mateo 6:33 dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas, como es alimentación, techo, vestido, trabajo, vendrán por añadidura. No se preocupen por esas cosas. Busquen el reino de Dios y su justicia. Predica nuestro Señor. Dice: el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, conviértanse, arrepiéntanse. Y hay unas listas por las cuales, de pecados, de iniquidad, por las cuales los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Dios levanta a sus apóstoles como San Pedro, como el apóstol San Pablo, como el apóstol San Juan, y nos dejan legado el mensaje de parte de Dios apostólico y profético. Y ahí encontramos la palabra de Dios. Por eso el último libro de la Sagrada Biblia, el Apocalipsis, es un libro profético. El espíritu de la profecía es el que llega para anunciar y traer este mensaje al pueblo. Y dando este resumen de los profetas desde antiguo hasta llegar a los apóstoles y al último libro de la Sagrada Biblia, y dice: y este es el evangelio eterno, la palabra de Dios que no pasa, dice, primero dice el Señor en Mateo 24, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Tienen que tener su cumplimiento. Y por eso levantamos esta voz hoy, queridos oyentes, señoras y señores, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Vean, hago un llamado ahora. Y después de dar este mensaje que está aquí en la Sagrada Biblia, lo aplico a nuestra situación contemporánea. Hoy entendamos esto. ¿Qué hay en nuestro país? Se alejó la verdad, se abandonó los principios de Dios, no hay misericordia, se alejó la justicia, se alejó la verdad de todas las cosas, y lo que tenemos es perjurio, latrocinio, secuestro, homicidio tras homicidio, robo tras robo, de todo tipo. Hay violencia por todas partes, corrupción, rebelión. Dice: mi pueblo se rebeló. Hay falta total del conocimiento de Dios. Eso es lo que se alejó de las escuelas, porque no se forma al niño como se debiera formar, como se debiera educar en los principios de Dios para que crezca. Si educas un niño, tendrás un verdadero adulto educado. Si enseñas el temor del Señor al niño, tendrás un viejo temeroso de Dios y respetuoso de Dios y de su prójimo. Proverbios 22:6. Si enseñas la palabra a los niños, entonces tendremos una familia temerosa de Dios, respetuosa de Dios y de la gente. Amigos, amigas, hago un llamado. Ojalá este mensaje de un llamado, una voz profética, ahora en el siglo XXI, llegue a los dirigentes, a los alcaldes, a los concejales, a los jueces de la República,
a los magistrados de la República, de las Cortes, a los diputados de las asambleas, a los parlamentarios y senadores del Congreso, a los ministros de la presidencia de la República. Ojalá llegue este mensaje a los que comandan la fuerza pública de nuestro país, las Fuerzas Armadas de Colombia, Policía, Ejército, Armada Nacional y todos los que forman parte de ellos. Ojalá este mensaje se escuche y se ponga atención. Es un llamado de Dios ahora para que vengamos, como dice el profeta, al arrepentimiento. El profeta Isaías llama al arrepentimiento, el profeta Oseas llama al arrepentimiento, Jesucristo en Marcos 1:15 llama al arrepentimiento, el apóstol Pablo llama al arrepentimiento, Hechos 17:30, es un mandamiento a toda la humanidad. Exactamente, un llamado al arrepentimiento. El apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:9, hay mucha paciencia de Dios para con nosotros, pero llama al arrepentimiento para que todos se arrepientan y no perezcamos todos. Miren, hay una situación. Ayer, hace un mes, denunciaba por estos programas, por estos mensajes también en las redes, un profesor de la universidad acá se suicidó, amaneció muerto. Ayer una niña en Neiva se suicida por malas calificaciones en su colegio. Profesores de escuelas, profesores de colegio, profesores de universidad, por favor, escuchen este mensaje. Reunión tras reunión, pero ninguna de esas soluciones arreglan el problema de la persona, de la gente, de la familia, ni de la sociedad, del municipio, ni de la nación. Es un llamado. Esta es una voz profética de Dios. Un llamado a volver a la cordura. Escuchen, vea, hoy van a pasar un proyecto a la Corte Constitucional para que quede abolido el artículo en el Código Penal y que quede abolido el artículo que habla acerca de que el aborto es un delito, para quitarlo como delito de la ley colombiana, del Código. Entonces, para legislar sobre la muerte. Y hay, dice el profeta Isaías 10:1, hay de los que legislan para la muerte, para oprimir, para destruir a la mujer, al huérfano, a la viuda, al niño, al adolescente, al anciano, al necesitado, al menesteroso. Hay de ellos. Es un llamado y es una denuncia de estos problemas del juez, del profesor, del legislador, del policía, del que está en el campo, del que el labrador, del obrero, de la mujer de casa, el hombre de casa, todo el joven, el estudiante. Por favor, hago un llamado urgente para que vengan a buscar al Señor. Oigan la voz de Dios ahora, antes que sea demasiado tarde. Hay oportunidad si se vuelve al Dios creador. Por eso en la voz profética dice: oigan cielos y escuche tierra, tierra colombiana, tierra huilense. Escuchen este mensaje hoy, antes que sea demasiado tarde. Y quiero invitarlos al arrepentimiento. El arrepentimiento es un reconocer mental y una resolución del corazón de no ofender más a Dios acerca de todas esas cosas que están destruyendo al pueblo por falta del conocimiento y por alejarse en rebelión abierta contra Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcan su corazón contra Dios. El profeta Isaías dice: porque si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vendrán a ser como blanca lana. Vuélvanse al Señor, dice, arrepentimiento. Vuélvanse a Dios de su mal camino. Deje el orgullo, deje la soberbia, abandonen la altivez de espíritu. Humíllense ante Dios supremo, al omnipotente, al soberano, al Dios Sabaoth, al Altísimo.
Vengan, vengan ahora y serán bendecidos y serán restaurados, serán perdonados. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero concluir esta reflexión con una oración, invitándolos al arrepentimiento. A mi país, soy huilense, soy un colombiano de bien, vivo predicando esta palabra hace más de 40 años, llevando este mensaje, y nosotros con esta voz profética no estamos en ningún cargo directivo del municipio, del departamento ni el país, pero somos una voz que queremos alzarla honesta y honradamente y con mucho amor de patria, amor por la persona humana, amor por la familia, por los niños y las niñas, hasta los ancianos, como Dios ha establecido en su palabra, con tal de que vengan al conocimiento de la verdad, con tal de que se salve algunos. Oigan esta voz, vengan ahora mismo, conviértanse al Señor y serán borrados sus pecados y será quitada esa iniquidad de su corazón y serán resueltas estas situaciones por el poder de Jesucristo. Quiero concluir orando. Amado Dios Todopoderoso, pido en este día, después de exponer esta palabra, por mi país, por la resolución, por la conversión de las gentes que he mencionado en este discurso, por todos aquellos que están en eminencia, desde el presidente de la República hasta los líderes comunales de las veredas. Dios mío, por el campesino, por el labrador, por el estudiante, por el profesional, el médico, el ingeniero, el abogado, el juez de la República, los magistrados, en el nombre de Jesús, por todos los alcaldes de mi querida patria Colombia. Pido que ellos se vuelvan a ti y sean perdonados. Ruego por la paz de mi país, ruego por la convivencia pacífica de la familia en los colegios, universidades, en las veredas, en los campos y en los barrios. Pido, Señor, por ellos, pido por mis vecinos, pido por mi ciudad, pido por mi departamento. Ruego, Dios mío, misericordia, justicia y paz para nuestra Colombia. Gracias, Padre, por curar a todos los que se vuelven a ti en arrepentimiento. Gracias, gracias, y te invito a ti, amigo oyente, para que vuelva su corazón al Rey, al Santo, al Eterno, al Bendito, porque tiene de él, de usted, de ti misericordia para perdonar sus pecados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Reciba esta bendición de su querido hermano, ministro evangélico, cristiano, pastor, Argemiro Calderón. Dios lo bendiga y Dios lo llene de su paz y de su amor.